Hoy hablaré de cosmovisión, una palabra que puede sonar extraña a algunos, pero es la filosofía que permite la integración armoniosa y saludable de lo humano con lo divino. Mantente en sintonía, toma tu Biblia y en un momento más regresaremos para abordar este importante tema con un invitado muy especial. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, Cosmovisión, la filosofía espiritual de la vida. Hoy presentaremos un programa muy especial que seguramente abre de ojos para muchos. Un programa práctico, y para eso hemos invitado a alguien muy especial, un experto en la materia, al doctor José Ángel Fuentes, quien es psicoterapista, quien es autor, es líder espiritual, pastor, ha sido catedrático y es catedrático en diferentes universidades, tanto seculares como religiosas. Y damos la bienvenida a nuestro programa al doctor José Ángel Fuentes. Doctor, muy bienvenido. Un placer de compartir con ustedes. Díganos, doctor, en una pregunta, en términos prácticos, ¿qué es cosmovisión? Cosmovisión es una palabra que viene de dos términos griegos. Cosmo, que quiere decir universo organizado. No dice universo desorganizado como dicen los que creen en el Big Bang. Dice universo organizado. Y visión de la palabra vicio, que quiere decir visión de lo que está sucediendo. Entonces, cosmovisión es visión que el ser humano tiene del cosmos. O sea, no reduce su vida a su casa y la iglesia, como muchos hacen. Ese es su mundo. Sino reconoce que tiene un pasado. Sabe de dónde viene, sabe quién es y sabe para dónde va. Reconoce que en su condición de humano puede cumplir ciertas o satisfacer ciertas necesidades. Pero una vez cubiertas las necesidades básicas, las necesidades que son más subjetivas, repasemos por arriba de lo físico a lo metafísico y entremos en contacto con el organizador, creador y diseñador de todo esto, incluyéndonos. Maravilloso. Yo creo que este tema, doctor, tenemos que profundizarlo un poquito más. Tengo aquí algunas preguntas que he escrito muy específicas, que yo sé que son algunas preguntas también que algunos de los televidentes tendrán. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante conocer el rol de la mente en el desarrollo y aplicación de la cosmovisión? Bueno, muy sencillo. Digo sencillo porque es tan fundamental, ¿ves? Hoy día todos sabemos del computador o la computadora, en algunos países femenino, en otros masculino, ¿no? Y entonces sabemos que la computadora es capaz de pensar, de reaccionar, de programarse, increíblemente, pero tiene que recibir un material, un software con el cual tiene que ser programada. La computadora no puede percibir, ni trabajar, ni a nada para lo cual no haya sido programada. En eso es una limitación frente a los hombres. La computadora psicobiológica que nosotros tenemos, que nos dejó Dios, tiene esa capacidad. Tiene capacidad creativa. Y entonces, ella es la que permite, la mente es la que permite que nosotros seamos programados por los valores que Dios nos dejó en este software y en el cual es el cerebro. Él es el cerebro. Nosotros somos los realizadores. Doctor, la inteligencia, como algunos llaman inteligencia emocional, ¿qué tiene que ver con todo esto? Muy interesante, otra pregunta muy interesante. Aunque está un poquito fuera del tema, pero cabe aquí, ¿ve? La inteligencia emocional es un nuevo concepto que está revolucionando el mundo entero, especialmente a nivel intelectual alto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se ha descubierto que aparte de inteligencia intelectual, de tener un examen y evaluar si tenemos siempre coeficiente de inteligencia, 110 o 120, etcétera, etcétera, se ha descubierto que también tenemos que tener inteligencia emocional. Hay gente que cuando tienen que hacer una decisión, dejan que las manchen o penetren en el proceso de decisión mucho antes de terminar de llegar a una conclusión, y destruyen la calidad y la objetividad de nuestra decisión y van a contribuir a que la consecuencia de esa elección sea negativa o de esa decisión. Entonces, nosotros tenemos que entender que el ser humano
requiere tener una percepción de la vida bien apropiada que le permita entender, que la inteligencia emocional es la capacidad de controlar nuestros sentimientos, nuestra capacidad para asegurarnos que el proceso intelectual se termina de evaluar primero y después le pide la contribución a las emociones. El individuo que permite que las emociones participen muy temprano en el proceso de decisiones, o que sus emociones son las que deciden, son individuos que no progresan, hacen decisiones que les cuestan muy caras más adelante y nunca viven en paz. Y no tienen la habilidad para pasar por encima de los objetivos de la vida y entrar a lo subjetivo, que es el lugar donde está Dios. O sea que la cosmovisión llega primero a través del conocimiento, no tanto la emoción, porque sería colocar tal vez el carro o el vehículo delante del caballo. Ay, qué bien dicho, muy bien dicho. Doctor Fuentes, en sus escritos, en sus obras, usted habla de esquizofrenia espiritual y esto parece una ambivalencia. ¿Podría profundizar o elaborar un poquito más acerca de eso? Sí, ¿cómo no? Sí, es una expresión que acuñé siempre pensando en que hay esquizofrenia cultural y hay esquizofrenia psiquiátrica o de enfermedad. Esquizofrenia quiere decir división, división de la personalidad. Y entonces, cuando decimos esquizofrenia espiritual, estamos hablando del individuo que tiene la capacidad para ir a la iglesia, lleva su Biblia bajo el brazo, se encorva un poquitito para verse un individuo manso, encerrado, participa en las actividades de la iglesia, está en todo, el primero en llegar, el último en irse, pero terminados los servicios se saca el uniforme religioso y sigue igualito como antes. O sea, vive de las migajas que quedaron de la torta que estuvo comiendo. No sigue comiendo de esa misma torta porque se saca ese uniforme. Entonces la idea es que ese individuo practica esquizofrenia espiritual, porque en el mundo es conocido en una manera y aquí es conocido en otra. Entonces, nosotros creemos que el individuo que sufre de esquizofrenia espiritual no ha logrado integrar su personalidad y su carácter. No es transparente, genuino. Y la transparencia y la genuinidad son importantísimos en el proceso de trascender, de poder establecer una relación con lo sobrenatural, con aquello que es metafísico desde el punto de vista físico y recibir en el cerebro todas las sensaciones que implica establecer ese contacto subjetivo y que sea tan real que el individuo pueda sentir un cambio en su vida. Se le va a acelerar el corazón, el pulso va a cambiar, la presión arterial a lo mejor le sube y entra en un estado de arrogación. O sea, el individuo que logra unificar su carácter y su personalidad y sacarse esa esquizofrenia espiritual de tener una cara para una cosa y otra para otras, ese individuo está disponible para experimentar la maravillosa trascendencia a la cual nos conduce la conversación. Es maravilloso porque podemos ocultar muchas cosas ante los hombres y a la vez vivir con una caparazón de lo que la gente cree que somos. Pero hay alguien que nos conoce, hay alguien que estamos como una caja de vidrio, no podemos escondernos de Dios, de lo que somos. Qué lindo unir esos dos mundos, evitando esa esquizofrenia espiritual. En ese sentido, yo pienso, doctor, que la palabra de Dios, esta guía bendita, este libro, con estos consejos, es la que nos realinea la vida y a la vez nos da esos parámetros que nos permiten realmente vivir en un mundo. Y no en el mundo que la gente piensa que somos y en el mundo que realmente somos. Tengo una... Perdón, ¿me permite decir algo? Sí, subrayando lo que usted dijo. Hay que tomar en cuenta que mucha gente tiene muchos problemas para leer la Biblia. La encuentra muy dura, muy difícil, hay cosas que no entiende, todo ese tipo de cosas. Por eso es que es tan importante escuchar programas de naturaleza, que le muestren a uno cómo se relaciona uno con la Biblia y con Dios, qué leer, qué escuchar, para poder alimentar el intelecto y hacerlo perceptible a las cosas espirituales. Y, doctor, ¿qué en la práctica, qué debería hacer un televidente que está escuchando, el amigo allí que nos escucha, que está invitando tal vez a sus familiares, o tal vez en otro país, en una parte del universo, para tener esa armonía, esa cosmovisión espiritual
vivir en esos, integrado a ese mundo que Dios quiere que vivamos. ¿Cuál sería su consejo en la práctica? ¿Qué debería hacer el individuo? Empecemos por decir que hay sacerdotes, hay líderes espirituales de otras organizaciones también, que viven en un estado de aislamiento y de total experiencia espiritual y llevan su mente al grado cero, se sacan todo, los que meditan se sacan todo, y yo no creo en eso. La fe cristiana llega hasta el punto en que se saca todo menos a Cristo. Cuando usted saca a Cristo, su corazón quedó vacío y de su mente. ¿Ve? Entonces, esa gente se esconde de la realidad y por eso pueden preservarse más o menos saludable, física y emocionalmente, pero no espiritualmente necesariamente. Ellos se sienten bien espiritualmente, pero no tienen una relación personal con Dios, sino a través de los símbolos y ritos que practican, dan dando vueltas a las oraciones y creen que la están orando. Entonces, esa sería la primera parte. La segunda parte es, requiere que usted viva una vida normal, pero genuina, transparente, honesta. Usted no puede, es más, hay gente que llega y dice, ay, perdón, que llegué tarde, pero hubo un accidente, o había un tranque allí tremendo. Cuando es más fácil decir, perdón, dice, pero calculé mal la hora o me quedé dormido, le pido disculpas. El individuo que no abusa de eso, pero que lo usa, eventualmente es reconocido como una persona responsable de la que depender. Y muchas de sus debilidades son pasadas por alto, porque es una persona de la cual se puede depender. Entonces, tenemos que aprender eso, a dejar de mentir, dejar de engañar. Esas mentiras blancas, todas las mentiras, si tienen color, son negras. Sea chiquitita o sea grande. Todas son mentiras, porque es un hábito de evitar la realidad. Cuando yo confronto la realidad y digo, perdón, me equivoqué o me quedé dormido, yo estoy creciendo en emocional, intelectual y en el proceso preparándome espiritualmente con la transparencia que me va a permitir trascender a Dios y Dios trascender a mí. Y no llega lejos una mentira, porque para poder justificar tenemos que mentir nuevamente. Claro, pues el problema es una cadena. Como una bola de nieve que va aumentando, ¿no es cierto? Donde yo nací se dice, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Correcto. Doctor, ¿qué relación existe entre la salvación y la cosmovisión? Es casi, son simbióticas, casi diríamos. O sea, una no puede vivir sin la otra. La salvación requiere que usted primero tenga una cosmovisión, o sea, tenga un cristianismo apropiado, o haya llegado al punto que está tan viciado por todo el mundo que tiene que decir, Señor, yo renuncio, soy incapaz de hacer todo eso, como dice en el paso 1 y 2 de los alcohólicos anónimos. Yo renuncio, soy incapaz de manejarme, Señor, me entrego en tus manos. Y usted abre la coraza de albedrío y permite que Dios empiece a actuar en su vida. Pero si usted ya está funcionando y está a medio vivir saltando en la iglesia y todas esas cosas, entonces usted tiene que asumir responsabilidad por lo que usted está haciendo. Usted asume responsabilidad y dice, Señor mío, yo quiero cambiar y yo quiero ser como tú quieres que yo sea. O sea que sería como integrar el plan maestro del Creador a nuestras vidas. Sería la cosmovisión como permitir que Dios, un plan aún antes de nosotros haber nacido, es buscar ese plan y de alguna manera vivir en un solo mundo y no en el mundo que a nosotros nos parece que vivimos. Pues yo creo, doctor, que el pecado ha distorsionado muchas cosas en este mundo. Y ha cambiado la personalidad, la mente, el carácter humano y aún el físico del ser humano. En ese sentido, sería válido decir que sería el regreso a nuestro estado original como Dios nos creó. Claro. Miren los políticos. No diga eso, aunque sea la verdad. Es totalmente incorrecto. En este momento no se puede decir eso. No cabe. Señores, no estamos distorsionando el mundo que le estamos presentando a la gente que cree en esos dirigentes. Y tenemos que reconocer que salvación requiere un estado de entrega suyo, ya sea progresiva o el individuo que de un momento a otro abrió su corazón y sufrió una conversión espontánea, como sucedió con el ladrón que estaba al lado de Cristo, que en un segundo va a ir al cielo con Cristo. Así que tenemos que entender eso. La salvación requiere eso como un prerequisito. El individuo que ha sido bendecido con la conversión lo va a mostrar a través de su cosmovisión. Y nuestro Señor Jesús me viene a la mente, justamente habló de eso en su sermón del monte, ¿verdad? Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz no es luz a menos que alumbre. La sal no es sal a menos que sale o que sazone las cosas. Qué interesante. O sea que, doctor, cada persona tiene un propósito, ¿no es cierto?
y a la vez descubrir este propósito en unificar el plan maestro de Dios con el ser humano es realmente un arte, es la vida misma del Y ser humano. requiere, y es dinámico. Podríamos decir que el cuerpo es la carrocería, es el vehículo de transportación que nos lleva a través de 60, 80, 100 años de vida. Pero nosotros tenemos que entender que ese vehículo se tiene que mover con un motor, con un sistema electrical. Y cuidamos a veces más el auto y leemos el manual y todo y le cambiamos el aceite, pero este que es el manual para este vehículo de transportación, que nos lleva a través de esta vida y nos pone en el umbral de la eternidad, le estamos dando poca importancia y no reconocemos que allí están todos los consejos de lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Y eso mantiene la cosmovisión y permite que mejore la experiencia transformadora de la conversión. O sea que se manifiesta directamente en la conducta, Claro. en los actos del individuo. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, doctor, yo debo confesar que no siempre nos gusta consultar los manuales. Compramos un producto, tocamos un botón aquí y allá y cuando todo falla, vamos al manual. Bueno, yo pienso que podemos evitarnos la vida muchos problemas si consultamos al manual, porque este es el manual completo del fabricante. Y podemos evitarnos arrugas, problemas prematuros y realmente dejar de Dios para nuestra vida ser felices, no vivir en dos mundos. Una pregunta más, ¿cuál es el rol, pastor, doctor, de la cosmovisión en la conversión de la persona? Como ya dijera, en parte, es el proceso por el cual uno va reconociendo que necesita a Dios, el que está viviendo en una progresión. El que tiene una reacción espontánea es diferente, ¿ve? Pero la mayor parte, el 95 o 98% de la gente van viviendo la conversión hasta que deciden aceptar a Dios o mejorar su experiencia cuando la tienen muy buena o cambiar a una religión que llene más sus necesidades, ¿no? Entonces, podemos decir de que la cosmovisión es buscar una relación armoniosa de todos nuestros órganos para poder tener la tranquilidad y la capacidad de absorción para reentrar en contacto con eso metafísico, con eso abstracto que llamamos Dios. ¿Existe el peligro, doctor, de, como usted mencionó, de que vivamos emociones en primer lugar y luego pues razonar y sentir, el feeling, como dicen en inglés, sentir solamente? Y ¿no cree que es a veces un poco peligroso depender solamente de cómo yo me siento o de lo que experimento, sino que tal vez deberíamos razonar nuestra relación con Dios y eso nos llevaría realmente a vivir y a gozar de la comunión con Dios? Está correcto, eso es. Es que eso es lo que la Biblia es lo que ha enseñado el cristianismo desde su nacimiento y Cristo lo mencionó 3 veces. Así que eso no es nada nuevo, lo que pasa es que hemos perdido de vista eso. Básicamente nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros pedimos en oración a Dios algo, cuando nosotros suplicamos a Dios y pedimos ayuda, dirección, consejo, lo que sea, Dios no nos dice, mira, haz esto, como decía en el pasado. Creo que mencionamos una vez de que Dios hablaba directamente al hombre, este es el camino, andad por él. Pero hoy ya no lo hace. Las ondas etéreas están totalmente ocupadas con radios, teléfonos, 20.000 cosas. Y la de relación con Dios sigue siendo una línea directa, no es ni larga distancia, nunca está ocupada, siempre está allí abierta. Nosotros tenemos que entender que necesitamos no rezarle u orarle a Dios. Tenemos que conversar y decirle mis necesidades reales. Yo me siento de esta manera, Señor. Esto es lo que estoy pasando y estoy avergonzado de lo que... Uno tiene que hablarle a Dios así. Y Dios le va a responder o reorganizando las ideas y las decisiones que uno va a hacer. Esa es la forma como Dios funciona. Y por eso cuando yo oro o medito, estoy pidiéndole a Dios algo, estoy hablándole a Dios. Cuando yo leo la Biblia o literatura instructiva o estudios bíblicos, Dios me está hablando a mí. Vivimos un mundo donde algunos experimentan religión y cosmovisión con sentimientos o con emociones o cosas que le dan al cuerpo. Yo me pregunto si todos experimentan lo mismo o hay personas que sí y otras no. Usted va a Europa donde la gente más bien razona, puede estar todo el tiempo, le apela a las emociones y no es eso. Va a nuestros países en Latinoamérica y tenemos que hablar primero del corazón y después entonces razonamos. ¿Cuál sería el peligro de confiar solamente en las emociones en este caso? Buscar el punto medio, buscar el punto.
Tenemos que reconocer que en cualquier decisión que tenemos que hacer, como tenemos que asumir responsabilidad, tenemos que basarla en nuestros valores, en lo que creemos, en lo que perseveramos. Y las emociones son las que nos van a ayudar a llevar adelante la decisión cuando la hagamos, pero no deben ser las que definan o interfieran en la decisión antes que nosotros hayamos terminado de ver como punto de referencia nuestro sistema de valores y decir, bueno, yo voy a tener que hacer esto de acuerdo a mis valores. ¿Ves? Entonces, tiene que haber un punto medio. Hay gente que es tan emocional que un lindo será una consagración espiritual y se cuelga ante Dios como el náufrago al madero. Y a esa persona hay que estarle alimentando sus emociones constantemente, a veces con ilustraciones, a veces con visitas o con muchos servicios religiosos. Al individuo que es más intelectual, que es más cognoscitivo, ese individuo requiere apelarle al intelecto, ponerle a trabajar sus neuronas para que el tipo pueda permitir que Dios se manifieste en su vida, porque Dios entra al ser humano a través de las neuronas del cerebro. Correcto. ¿No? Tenemos que reconocer que al individuo que es cognoscitivo, ese individuo necesita mantener un contacto con Dios a través de la oración y la meditación, y debe leer este libro y otros libros que le ayuden a crecer desde el punto de vista intelectual para autoconvencerse de lo que él cree y lo que quiere vivir. Podríamos decir, doctor, entonces que la cosmovisión es la integración del Creador y el plan que Él tiene con lo que nosotros percibimos. Muy bien dice, es una forma de decirlo. La cosmovisión es la preparación honesta que usted hace de vivir a la altura de lo que sabe, no vivir hasta donde yo puedo lo que yo sé, porque eso no tiene excusa. Vivir a la altura de lo que yo sé sin influenciar o afectar a los demás, siendo altruista y poder vivir de tal manera que usted se pueda acostar con la conciencia de que ha hecho lo mejor que sabía y despertar sabiendo que tiene un desafío delante para seguir siendo un hombre cada vez más cercano a Dios. Qué maravilloso, maravilloso concepto. Doctor, quisiéramos seguir conversando más sobre este tema y tanto para profundizar, pero el tiempo se nos ha acabado. ¿Quisiera usted orar por nuestros televidentes? ¿Hay alguien allí en su hogar? ¿Hay alguien allí que está necesitando de la presencia de Dios? Hay alguien que seguramente en esta hora, al aceptar a Cristo, al ir a través de la oración por la fe, ha de recibir y ha de conectarse con su Creador. Guíenos, doctor, en oración. Con todo gusto. Señor, aquí estamos delante de ti, contritos y humillados, para pedirte que por medio de tu Espíritu Santo tú llegues al corazón y a la mente de todos nuestros televidentes, y en especial a aquellos que tienen necesidades y para aquellos que recién hoy descubren la importancia de tener una cosmo en su filosofía de relacionarse con la divinidad. Te damos gracias porque toda la instrucción que tú tenías sobre ese tema nos los has dado en la Biblia. Te damos gracias porque nos das dirigentes y nos das programas como este mismo que nos ayudan a entender mejor y a crecer en el conocimiento de tu gracia. Con una bendición muy especial sobre todos los que están participando de este programa. Y pidiéndote sabiduría para que compartan con otros la belleza de la cosmovisión, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.